es una nueva etapa que nos vamos a encontrar al llegar a la edad aproximada de los 6 meses, sobre todo si es nuestro primer hijo. Aunque bueno, esto tampoco es correcto porque siempre decimos, si es el primer hijo empezamos con miedo, empezamos asustados, pero es que a veces con el segundo también. ¿Por qué? Porque si hemos tenido el segundo hace un montón de años, hemos seguido unas recomendaciones que se han quedado totalmente obsoletas, porque ya os había dicho antes que ahora los temas de crianza han avanzado mogollón y de cara a esa crianza respetuosa. Antes, por desgracia, no era así, hemos sido criados en un ambiente diferente y, y bueno, si hemos tenido un hijo hace 10 años o ya no nos han atrás, hace 4, 5, 6 años, ahora mismo todo es muy diferente. Y a veces me vienen mamás con 2, con 3 hijos que tienen un bebé de 6 meses y dicen, es que estoy totalmente perdida, no sé por dónde empezar, porque me he dado cuenta de que ahora es todo totalmente diferente. Entonces, sea el primer hijo, sea el segundo. Es totalmente normal que nos encontremos nerviosos, un poco perdidos y eso, sobre todo si llegamos a un sitio, nos da un papelito que dice una cosa y luego en otros sitios donde buscamos información actualizada, en páginas como la ESAN, en páginas como la EPEZ, vemos información que contrastada con ese papelito que es totalmente diferente. No sabemos a quién hacer caso, a la persona que nos lo está diciendo sentada detrás de una mesa o a esas páginas de información actualizada que estamos revisando porque, bueno, nos interesa saber, nos interesa actualizarnos por nuestros hijos o simplemente una persona sin hijos que quiera estar actualizada. Bien, una vez claro esto, vamos a explicar qué es la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es esta nueva etapa donde nos encontramos a aproximadamente 6 meses, donde la lactancia continúa siendo el alimento principal. Es decir, sea lactancia artificial, sea lactancia materna, continuará ofreciéndose antes de cada comida. Esto lo haremos hasta el año, ¿vale? Hasta la edad aproximada del año, donde intentaremos invertir el orden de forma respetuosa una vez más. Entonces, si la lactancia continúa siendo el alimento principal, la alimentación es un complemento. Sorpresa, alimentación complementaria es un complemento. Su propio nombre nos lo indica. Entonces, es un aporte extra. La fuente principal de nutrientes continúa siendo la lactancia. Y quiero insistir en algo. Lactancia sea materna o sea artificial. No tenemos por qué hacer diferenciaciones. Entonces, si la alimentación es un aporte extra y la lactancia continúa siendo la fuente principal de nutrientes, tampoco, ojo, en situaciones normales, sin patologías previas, en niños sanos, tampoco tenemos que agobiarnos porque llegue el momento de empezar, porque no cumple un requisito o porque no está comiendo lo que esperaba o lo que yo esperaba, porque, ojo, una cosa es lo que nosotros esperamos que tienen que comer y otra cosa lo que realmente necesitan y tienen que comer, que eso solo lo van a decidir ellos, no nosotros. Entonces, me agobio porque he empezado y mis expectativas eran diferentes y no va como yo pensaba. No os agobiéis. La lactancia es el alimento principal, por lo tanto, si ofrecemos la lactancia antes de cada comida, están cubiertos con esto, ¿vale? De ahí la alimentación será un aporte extra. ¿En dónde entramos ahí con el método de Baby Led Weaning y también en estos purés respetuosos de los que os hablaba antes? La comida es un aporte extra, pero es un momento muy importante el comienzo de esta alimentación complementaria porque van a conocer la forma, la textura, el sabor, la reacción de los alimentos. Y digo reacción porque van a saber lo que pasa con un plátano si lo tiro al suelo, lo que pasa con un plátano si me lo estrujo contra la cara o lo que pasa con un plátano si me lo como. Entonces, es un momento muy importante no solo por lo que van a comer, sino porque van a crear una base y una buena relación con los alimentos desde el comienzo, desde el principio, desde los 6 mesitos y medio, 7 mesitos, desde el momento donde ofrezcamos esos alimentos y empiecen a manipularlos, ya ha comenzado, ya se ha activado algo. Que no tiene interés, que aún no se lo mete en la boca, que no llega a comer, que necesita ir un poquito más despacio. Da igual, ya hemos activado ya hemos pulsado ese botón, ya hemos activado ese conocimiento y ya hemos comenzado una alimentación complementaria. Entonces, debemos estar satisfechos con que le estamos dando la oportunidad de desarrollarse por sí mismo. ¿Por qué decía que con los purés esto también puede ser, se puede respetar? Obviamente, si ofrecemos un puré totalmente triturado, no vamos a respetar lo de conocer los alimentos a flor de piel, su forma, su textura, su sabor, etcétera, etcétera, y todo lo que os había dicho anteriormente. ¿Por qué no lo vamos a respetar? Porque el sabor está totalmente trastocado, el color también, la textura también.
Entonces, la única manera de que podamos respetarlo en cierto modo es, en vez de ofrecer triturado del todo, machacado. Siempre es algo que recomiendo, bueno, y que recomendamos a la mayoría de los profesionales de este sector, que no, cuando, si queremos empezar por purés, porque no nos atrevemos con el baby led weaning, no es un método que se ajuste a nosotros o no nos sentimos cómodos, pues si comenzamos por machacado. Vamos a respetar esa masticación, se activará en cierto modo. No es lo mismo que tener una textura totalmente líquida en la boca, tragar sin pensar. No, con el machacado tienen que empezar un poco más y activar esa masticación. Pueden conocer la textura de los alimentos en cierto modo. Sería una buena idea que si vamos a ofrecer purés o machacado, ofrezcamos el alimento en su forma natural y lo pongamos al lado de lo que estamos ofreciendo para que puedan saber que el plátano no es este montículo, esta papilla que tengo delante. El plátano es eso. Es amarillo, tiene esta textura, es rugoso, es liso, lo puedo romper o no lo puedo romper. Y eso es lo que más nos interesa y lo que deberíamos de respetar. Entonces, dejamos claro que la alimentación complementaria simplemente es un aporte extra, la lactancia continuará siendo el alimento principal, por lo tanto lo ofreceremos unos 10, unos 15, un ratito antes de cada comida. Luego ofreceremos alimentación y dejaremos que disfruten, que experimenten, y que eso no significa que solo podamos ofrecer sólidos, que si decidimos ofrecer machacado podemos respetar esto, dejando volar un poquito nuestra imaginación y dejándoles mover las manos y dejando que cojan con las manos, que se metan la comida en la boca con las manos y que disfruten y que aprendan jugando, ¿no? Que es lo que realmente como más se aprende, porque se aprende divirtiéndose y es una connotación positiva. Pero ¿qué pasa una vez que ya tengo todo eso listo y tengo que empezar a introducir los alimentos? Es que el pediatra me ha dicho que no le dé frutas con pelo hasta los 2 años. Mi prima de Cáceres me ha dicho que no le dé a frutas ácidas hasta los 4 y medio. El Pepito de los Palotes me ha dicho que no le dé cordero hasta los 3 años y 4 meses y medio. Pues olvidaros de todo eso, es tan sencillo como entrar en la Asociación Española de Pediatría, en la página, ver el cuadro de introducción de alimentos y podréis ver que podéis ofrecer una infinidad de alimentos sin hacer diferenciaciones en frutas con pelo, frutas tropicales, frutas ácidas, sin hacer diferenciaciones en carnes, simplemente respetando una lista muy limitada. Son muy pocos alimentos en los cuales deberíamos de esperar hasta cierta edad, como por ejemplo la sal, como por ejemplo los pescados de gran tamaño por su cantidad de mercurio, como por ejemplo ciertos mariscos por el cadmio. Es una lista muy limitada que podéis encontrar, que la te podéis tener a vuestro alcance en talleres de baby led weaning como los que impartimos en Mi Bebé Come Solo. Ya no es necesario en los talleres, podéis visitarla en Instagram y podéis ver que hay un montón de reels donde nombramos los alimentos no permitidos hasta ciertas edades. A no ser esa limitada lista, podéis ofrecer infinidad de alimentos, de verdad os lo digo, es decir, cualquier tipo de especies, que quiero ofrecer romero, que quiero ofrecer perejil, que quiero ofrecer un poco de pimienta negra, podemos hacerlo con su debida introducción, ¿vale? Entonces, si puedo ofrecer una infinita lista de alimentos, no tengo que esperar por muchos como me habían dicho, pues entonces voy a comenzar. ¿Cómo comienzo? ¿Por dónde comienzo? Siempre recomiendo que comencemos la introducción, sobre todo los primeros meses de introducción son un poco aburridillos, ¿no? Son un poco aburridillos porque tenemos que ir 3 días por cada alimento, estamos súper ansiosos por darle un platazo de comida a nuestro bebé y vemos que pues tenemos que estar 3 días con un plátano, 3 días con un calabacín y nos cuesta un poquito aguantar las ansias.